especializó en la creación de imágenes aromáticas para marcas de renombre. Entre sus logros, Liliana ha sido responsable de exclusivas fragancias creadas para las prestigiosas cadenas hoteleras, entre ellos nombres emblemáticos como Orient Express, Hotel Belmont, Faena Experience, Sofitel Luxury Hotels y el muy especial Palacio Las Arenas en la ciudad de Cusco. Estas colaboraciones reflejan su habilidad para captar la esencia única de cada marca y transformarla en una experiencia olfativa inolvidable, agregando un toque aromático distintivo que completa la experiencia de sus 5 sentidos. Liliana desembarcó en Uruguay con la producción de El aroma del Hotel Sofitel y también trabaja para la cadena Sofitel en otros lugares del mundo. Bueno, los dejo con Liliana. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo pensé para estar engamada con la temática de esta tarde en contarles un poco sobre la moda y qué relación tienen la moda y los perfumes. Que hoy nos parece como muy normal que todos los diseñadores tengan su marca, y sin embargo fueron cosas que fueron surgiendo de forma muy especial, y como pasó con la mayoría de los productos y de las situaciones en la historia, muchas fueron surgiendo por necesidad. Entonces quise empezar la charla con Catalina de Medici, que para mí, tiene una malísima publicidad. Diríamos, hoy los haters la han matado a lo largo de la historia, pero entre otras cosas la criticaban porque decían que tenía cinturones y guantes envenenados entre comillas. En realidad lo que tenía Catalina eran guantes perfumados. Y en la Francia a la que ella llegó era algo tan exclusivo tener productos de ponerse encima que fueran perfumados, que inmediatamente entendieron que Catalina lo que quería era hacer alguna especie de brujería dentro del palacio. Yo les voy a ir haciendo probar algunos perfumes. Ayúdame, Mateo, me pongo los anteojos. A ver, de quiénes, para que ustedes vayan viendo cómo fueron cambiando los perfumes a través de las épocas. Catalina de Medici usaba, pobre, cuando ella llegó a Francia, se encontró con un palacio que tenía casi 700 habitaciones y no tenía baños. En el año 1500 no era usual que las casas tuvieran baños. Entonces, ella, que venía de una ciudad como era Florencia, que estaba acostumbrada a todos los modernismos, encontró este palacio y casi le da un ataque, e inmediatamente agarró a sus perfumistas y los mandó a recorrer Francia para ver qué encontraban allí que fuera apto para perfumar todo ese palacio. Al tiempo le dijeron que habían encontrado en la ciudad de Grasse unos cultivos que crecían naturalmente los jazmines. Entonces ella llenó todo el palacio con este perfume que ustedes van a sentir ahora, que es perfume de jazmines. Paralelamente había un problema serio. Estos guantes que usaban en la nobleza no tenían buenos sistemas de curtido. Entonces, en general, se arruinaban rápido y lo que quedaba, en vez de ser una pieza de un accesorio de moda, terminaba siendo un objeto que olía espantoso. Entonces, Catalina empezó a incentivar la producción de conservantes para esos guantes. Los maestros guanteros, así se los llamó, maestros guanteros, lo que utilizaban para curtir sus pieles, las pieles para los guantes, eran dos productos en especial. Uno era la mirra
mismo producto que usaban los egipcios para embalsamar cuerpos, porque es un conservante poderoso, y el cisteláctano, que es una materia prima muy rara, muy difícil de encontrar, pero que es poderoso. Ustedes van a ver que no tiene nada que ver con lo que habían antes, o sea, esto es un perfume denso, profundo, y van a ver que esas tiritas van a estar semanas perfumadas, porque es un producto que justamente se utiliza para eso, para perdurar. Los guanteros, los maestros guanteros, rápidamente dieron la beta de trabajo entre los guantes y los perfumes y crearon el primer sindicato, que se llamó Sindicato de Maestros Perfumeros y Guanteros, con lo cual tenían abarcado más o menos todo lo que en aquella época era un producto de lujo. Y llegamos a la época de Luis XIV. Luis XIV es lo que fue en la historia de Francia lo que hoy sería un empresario de éxito en cuanto a su trabajo como rey, y un metrosexual en cuanto a su apariencia, porque a él le gustaba cuidarse, le gustaba vestirse bien, comer bien, tomar bien, y tuvo una idea que fue brillante en Francia, que fue empezar a publicitar las artesanías que se hacían hasta ese momento como artesanías, empezar a publicitarlas como historia, como industria. Entonces, cuando nos preguntamos por qué Francia para el perfume, por qué Francia para el champán, por qué Francia para determinados productos, bueno, es porque Luis tomó a su lugarteniente, que se llamaba Jean-Baptiste Claubert, y lo mandó a financiar todas aquellas industrias que al rey le gustaban y a convertirlas en industrias que pudieran salir de su territorio con la premisa que debía decir hecho en Francia. Así promocionó el champán, así promocionó algunas telas, promocionó relojes, promocionó una serie de objetos de lujo. Y con el perfume lo que hizo fue proponerle a su perfumista, el perfumista de Luis XIV era un señor que tenía una tienda muy chiquitita en un suburbio de París, donde vendía de todo, entre otras cosas, abanicos perfumados, porque había que mejorar los olores de los ambientes en un lugar donde bañarse era un asunto de cada 15 días. Entonces le propone a este señor que tenía esa pequeña tienda donde vendía popurrí, vendía abanicos, vendía almohadones y perfumes, le propone que haga un gran imperio a condición de que el rey siempre tenga una fragancia distinta por día para perfumarse. Bueno, este señor se llamaba Simón Barbe, es de los primeros exportadores de perfume en Francia, y el rey hizo algo mucho más curioso todavía con respecto al tema moda. Hoy para ustedes vestirse de verano y de invierno es algo totalmente normal. Bueno, Luis inventó que en el palacio en invierno había que vestirse de un modo y en verano de otro. E inventó lo que se llamó ropa de verano y ropa de invierno, cosa que hasta ese momento era todo más o menos parecido, diferían la cantidad de cosas que se iban poniendo encima a medida que hacía más frío. Bueno, pasado Luis, ni su hijo ni su nieto lograron tener una industria como esta, pero apareció, sí, María Antonieta. Creo que María Antonieta la conocemos todos, pobre por su triste final. Deberíamos encontrar en María Antonieta. ¿Está seguro que está? María Antonieta introduce varias cosas de moda. Introduce la ropa de seda, la ropa muy liviana, muy fresca, sobre todo para verano, pero hay algo que la distingue de su modista Rose Bertin, la incentiva a que cree un estilo propio,
Y pasa algo muy curioso, y es que María Antonieta dice que hay que bañarse todos los días. Entonces, como se baña todos los días, la piel de María Antonieta tenía siempre buen aroma, por los jabones que utilizaba y porque empezó a ponerse perfumes. Esto lo podía hacer porque tenía la piel limpia. Empezó a ponerse perfumes que se llamaron soliflores. Eso que ustedes están oliendo ahora es una fragancia de Mouets, que es una de las fragancias más suaves que existe. Pero, ¿por qué podía hacerlo ella y no los demás? Bueno, porque ella estaba bañada y entonces su piel no despedía ningún olor y podía usar estos perfumes súper suaves. Bueno, el final de María Antonieta todos lo conocemos, no vamos a hablar de las partes tristes de la historia. Vamos a saltar, con María Antonieta estamos más o menos en 1790, vamos a saltar hasta 1850. Vamos a saltar hasta 1850, cuando hay un movimiento, pero esta vez en Inglaterra, que se llama los prerrafaelistas, que recuperan todo lo que fue la imagen de los rafaelistas, de Giotto, de todos esos pintores que hacían estas mujeres súper románticas, de pelos largos y vestidos llovidos, de gasa. Y entre ese grupo de prerrafaelistas está un señor que se llama Charles Worth, que es el primer modisto que crea lo que se llaman las mannequins vivantes. O sea, él crea para sus clientas el tema de las maniquíes, de las modelos que desfilaban. Él es el creador de los desfiles de moda. Entonces venían sus clientas y él hacía que fueran desfilando las mannequins para ir mostrando sus colecciones. Charles Worth es también el primero, se lo llamó uno de los reyes de la moda porque también creó esto de la alta costura, o sea, esto de ropa exclusiva para cuando vamos a una fiesta. Y él fue también el primer diseñador que crea perfumes para que complementen sus vestidos. Ahí vamos a estar, esperen que lo buscamos, tengan un poquito de paciencia. Él empieza a hacer perfumes que son verdaderas composiciones. Ya no es el perfume que huele a Mouvet de María Antonieta, o el perfume que huele a mirra, o el perfume que huele a determinada cosa. Él empieza a hacer composiciones florales, muy del estilo de lo que creía en la parte artística, ¿no? O sea, perfumes muy románticos, que son bouquets de flores, que son perfumes así como etéreos, florales, que tienen gran éxito y empiezan a llegar a París y a distribuirse por distintas ciudades de Europa. Worth vive hasta fines de siglo, cuando toman la posta una serie de diseñadores en París que causan una verdadera revolución en la moda. Si yo les menciono varios, ustedes los van a súper conocer a todos, porque están Coco Chanel, Paul Poiret, Elsa Schiaparelli, toda gente que realmente se súper destacó en el ambiente de la moda. ¿Y qué pasa? Empiezan a pensar, el primero, Paul Poiret, crea una empresa de perfumes pensando en este negocio que había hecho Charles Worth. Crea una empresa de perfumes para que la maneje su hija, que se llama Rosin, y crea los perfumes de Rosin. Pero hay un avance Paul Poiret dice no hay que usar más corset, que hasta ese momento las mujeres usaban corsets que les dejaban cinturitas de 45 centímetros. O sea, nada, totalmente imposible.
posible. Y Coco Chanel da un paso más adelante y crea la moda práctica con telas que se pueden extender, con telas flexibles, y crea un perfume. El requerimiento que ella le hace al perfumista es que sea un perfume que no huela a nada conocido. O sea, ella le dice, no quiero que huela a madera, no quiero que huela a un bouquet floral, quiero que huela a algo que sea nada conocido. Y crean un perfume que cuando yo se los cuente todos van a decir, ah, sí, ese lo conozco, que es Chanel número 5. Bueno, Chanel tiene un montón de historias alrededor, ya vamos a contar alguna. Chanel número 5 es el primer perfume de la historia en usar aldehídos. Y alrededor de eso hay 1000 historias. ¿Se dan cuenta que tiene unas notas totalmente diferentes a lo que vinieron oliendo hasta ahora? O sea, tiene unas notas que son como más fuertes, que salen. Bueno, esos son los aldehídos, que son unas notas sintéticas que en realidad se empezaron a usar por un tema de economía. Imagínense que cuando se empezó a usar la vainilla, costaba el equivalente a 800.000 libras esterlinas de hoy el kilo. Un aldehído podía costar 3 libras esterlinas. Entonces, cuando se descubren los aldehídos, se empiezan a usar en realidad por un tema de economía. Y Chanel número 5 tiene un montón de historias alrededor de que se equivocaron la dosis, lo hicieron mal, copiaron mal la fórmula. Bueno, no se equivocaron nada la dosis, ni se equivocaron la fórmula. Lo quisieron hacer con estas notas porque también era un perfume que lo único que tenía que ser era llamativo. O sea, era un perfume que no tenía que servir más que como regalo de fin de año de Coco Chanel para sus mejores clientas. Surgió el negocio cuando sus clientas, terminados los 100 frascos que ella había hecho, empezaron a pedir el perfume para comprarlo. Bueno, y de ahí hasta hoy sigue siendo el perfume más vendido de la historia, se vende un promedio de un frasco cada 30 segundos. O sea, imagínense ustedes, durante todo el año, día, noche, cada 30 segundos en algún lugar del mundo se vende un frasco de Chanel número 5. Y ahí ya empiezan a surgir una serie de perfumes con distintas anécdotas. Por ejemplo, Elsa Schiaparelli Chanel número 5 es de 1921. Elsa Schiaparelli, a partir de 1933, crea el primer perfume para una estrella. Vieron que hoy para nosotros es común ver las publicidades de, no sé, el perfume de Shakira, el perfume de J.O., o sea, todos los artistas famosos y cantantes tienen su perfume. Bueno, Mae West, la famosa actriz americana, tuvo su perfume con su nombre en 1933 y lo hizo Elsa Schiaparelli por algo muy curioso. Elsa Schiaparelli tenía que diseñar toda la colección que iba a usar Mae West en una película. Elsa Schiaparelli dijo, yo no voy a ir de ninguna manera hasta donde está la actriz, que venga ella a Francia. Y Mae West dijo, yo no me voy a subir a un avión ni que me lo regalen, no voy a ir de ninguna manera, y mucho menos a un barco porque le tenía miedo al agua. Entonces la solución que encontraron fue hacer un maniquí con las formas de Mae West para que Elsa Schiaparelli pudiera crear toda la colección de la película. Cuando Elsa Schiaparelli vio la figura de lo que era Mae West, dijo, con esto hay que hacer algo más que solamente una colección de ropa. Y se le ocurrió hacer un frasco de perfume que se llamó Shocking con la figura de Mae West. Ese frasco lo tomó Jean-Paul Gaultier con los años e hizo el perfume que todos conocemos hoy de la muñequita, que lo ha cambiado de 1000 formas, le agrega, le saca cosas, pero el cuerpito ese se inspiró en lo que hizo Elsa Schiaparelli en 1933.
33. Y bueno, cuando... Sí, nos quedaría... Cuando va llegando 1930, 1940, empiezan a aparecer muchos perfumes de diseñadores. Tal vez, y elegí este para mostrarles porque es por ahí el que más fácil van a reconocer. En 1947 hay un diseñador que dice, bueno, en esta cantidad de diseñadores que habemos, ¿cómo hago en una fiesta para que se distingan las mujeres vestidas por mí del resto de las mujeres vestidas por otros diseñadores? Dice, ya sé, las voy a perfumar. Entonces, la mujer que vaya con mi vestido y esté perfumada, todos van a saber que es una mujer Christian Dior. Y crea un perfume que hasta 3 días antes del desfile no tenía nombre. Y según cuentan todos los que saben del tema y han escuchado, algunas voces que lo han escuchado de primera mano, entró un periodista y estaba Christian Dior con su hermana, Catherine, reunidos, y el periodista abre la puerta y le dice, hola, Miss Dior, ¿cómo le va? Y Christian Dior lo miró y le dijo, encontraste el nombre del perfume, se va a llamar Miss Dior. Y crea un perfume que todos ustedes, si no lo han usado, por lo menos en la actualidad lo han sentido nombrar, que es Miss Dior, que es básicamente un bouquet floral. Es un bouquet floral muy romántico que tiene mucho que ver con el amor que sentía Christian Dior por las rosas. Si uno visita la casa donde él nació o la casa del sur, y la casa donde él nació se encuentra en un pueblito muy chiquito que se llama Grandville, en el norte de Francia, y donde él vivió es una casa, un caserón campestre en el sur de Francia, y la característica es que ambos lugares están cubiertos de rosas. Entonces, bueno, Miss Dior refleja eso aún hoy en todas las variaciones que van haciendo de la fragancia. Lo que reflejan es ese espíritu de Christian Dior y su amor por las flores. Bueno, lo demás ya es más o menos conocido por todos, o sea, pasa el desfile de Christian Dior, él estrena Miss Dior y empiezan a surgir cantidad de perfumes. Una curiosidad de los perfumes que surgen es que muchos de ellos fueron creados por mujeres, en un mundo en donde las mujeres casi no hemos tenido cabida hasta hace muy poquitos años. Yo siempre cuento algo que en muchos ambientes hace que se horroricen, porque digo, cuando yo empecé a estudiar, mi maestro decía, bueno, que venga y escuche, pero que no hable, porque ¿qué puede tener para decir de interesante una mujer? Les estoy hablando del año 90, no les estoy hablando de hace... No es la prehistoria, es el año 90, que venga pero callada. Y bueno, yo iba callada, hasta que un día me permitió hablar porque se enteró que hablaba italiano. Entonces, bueno, si hablaba italiano era otra categoría de mujer porque era un poco más inteligente. Y ahí empezó a entrenarme, pero hasta ese momento éramos poquísimas las mujeres creadoras de perfumes en un mundo netamente de hombres. A pesar, como digo siempre, que las mujeres fisiológicamente tenemos mejor olfato que los hombres, porque la naturaleza nos dio mejor olfato, porque es importante para una mujer reconocer el olor. En la época de las cavernas, la mujer de las cavernas tenía que reconocer el olor de sus crías, entre un montón de bebés y entre un montón de mujeres. Entonces, hoy ustedes lo deben ver, las que tienen chicos, cuando están embarazadas y sienten más olores o más feos olores o lo que fuere, porque tenemos un sistema olfativo mucho más
refinado que el de los hombres. Y sin embargo, en el ambiente de la perfumería, los que creaban eran hombres. Y les decía que aún en esa situación ha habido un grupo de mujeres que han hecho historia. No sé si para muchas de ustedes es famoso un perfume que se llama Femme de Madame Rojas. Rojas fue un caso muy particular. Él era un moristo que a sus 53 años se casó con una jovencita de 20 y a los pocos años de estar casado él falleció. Entonces, ¿qué dijeron todos? Bueno, tenés que vender la empresa porque una mujer y viuda no puede llevar adelante una empresa. Y ella dijo, no, mi idea no es vender la empresa, a pesar de tener 24 años, yo quiero seguir con la empresa que tenía él. Y bueno, fue creadora de perfumes que hasta hoy se venden, como es el Femme de Rojas y el Madame Rojas, que es otro perfume muy famoso, no llega por ahí a estas latitudes, pero son dos perfumes que en el mundo son muy famosos. Y ya para ir cerrando, la otra mujer famosa en la historia fue Jeanne Lanvin, que creó uno de los perfumes más conocidos. Seguro que todos han visto ese frasco, que es una bolita que tiene una mamá inclinada sobre una niña, que es Arpège, y el otro gran perfume creado por una mujer, que fue L'Air du Temps, creado por Nina Ricci. Así que, como ven, bueno, nos tenían calladas y no nos dejaban hablar y qué sé yo, pero sobre todo durante todo el siglo XX hubo un grupo de mujeres que hicieron historia y cuyos perfumes se siguen vendiendo hoy en día. Así que bueno, nada, me pareció divertido hablarles sobre esta unión de la moda y las fragancias. Si tienen alguna pregunta. Sí, decime. Sí, porque Cari me conoce de otras charlas en donde eran más anécdotas antes que historia. No, a ver, mira, por ejemplo, estoy viendo que acá me olvidé de mostrar un perfume, que era el perfume de Napoleón. Napoleón tenía tal obsesión por la moda. Napoleón tenía tal obsesión por la moda y por los perfumes. Dicen las malas lenguas que le escribía a su esposa 3 días antes de llegar de una batalla y le decía: no te bañes que llego en 3 días. Pero más allá de eso, él amaba el agua de Colonia y usaba más de 1 litro por semana. O sea, se bañaba literalmente en agua de Colonia. Tan fanático era del agua de Colonia y de cierto tipo de ropa y hasta de diseño de un estilo, que su estilo se llamó estilo Imperio. Esa es una de las anécdotas. Otra de las anécdotas, déjame pensar qué te puedo contar. ¿Vos te acordás de alguna que llame la atención, Cari? Yo creo que capaz que contarles cómo, cuando vas a crear tu fragancia, esa otra parte tuya de la creación de las fragancias, cuando alguna marca o algún hotel especialmente te pide que le crees. Y cuando te piden que crees una fragancia, hay distintos estadios. Por ahí hay clientes que te vienen y dicen: yo quiero que esto huela rico. Y vos les dices: ok, rico ¿cómo? De hecho, ahora tengo una bodega que me dicen: y no sabemos, rico. Bueno, pero rico puede ser rico hacia las maderas, rico hacia las flores, rico hacia las frutas, y no sé, rico. Y bueno, uno tiene que ir hablándoles y viendo qué menciona uno y qué menciona otro y qué perfumes usan, como para ir armándose una idea. Pero un perfume básicamente se crea en un escritorio. O sea, lo primero, uno tiene que sentarse y decir: bueno, ¿qué voy a hacer con esta fragancia?
O sea, hacia qué camino quiero ir. Y ahí empezar a definir qué notas. Ustedes saben que las fragancias tienen notas de salida, de centro y de base. Las notas de salida son, que hoy se trabaja muchísimo en ellas, las notas de salida son las que se huelen cuando uno abre el frasco. Y hoy, ¿por qué se trabaja tanto en esas notas? Porque como un gran porcentaje de las ventas se hacen en los free shop, cuando ustedes van al free shop no tienen tiempo de estar 2 horas para decir, bueno, ahora voy a esperar este tiempo hasta las notas de corazón, después voy a esperar. No, tienen que oler rápido y definir entre un montón de fragancias. Entonces, se trabaja en buenas notas de salida para que uno se tiente entre la nota de salida y el frasco. Lo segundo que se piensa, la nota de salida es una nota de salida que a veces tiene que estar y a veces no tanto. Cuando diseñamos para un hotel donde el perfume se va a sentir a lo largo de todo el día, la nota de salida no importa tanto, porque lo que van a sentir los huéspedes cuando entren es la nota de corazón. Entonces ahí se trabajan muy bien las notas de corazón. Pero toda esa etapa, qué es lo que vamos a sentir al principio, qué es lo que vamos a sentir después de 10 minutos, qué es lo que vamos a sentir como residuo. Seguro que a todas les ha pasado cuando se perfuman para una fiesta y a la mañana siguiente se huelen la ropa y dicen, mira, todavía tiene, pero tiene un perfume que no es el que se pusieron ustedes para la fiesta, porque lo que queda son las notas de base, que en general son los fijadores que se utilizan para que la fragancia perdure. Entonces, uno se sienta, define qué uso va a tener el perfume. Esto las grandes compañías hacen lo que se llama un brief. En el brief dicen todo exactamente. Yo siempre cuento que un perfumista muy conocido, cada vez que nos encontramos me dice, yo te envidio, porque vos al cliente le podés decir, mire, no, esto que está pidiendo es una cosa espantosa, y a mí, él trabaja para una multinacional, y en la multinacional le dicen, este año está de moda la zanahoria, y a mí me puede parecer espantoso un perfume de zanahoria, pero tengo que hacer lo que los estándares dicen que va a estar de moda. Entonces, uno planea cuál va a ser el uso del perfume, trata de coincidir con el cliente en cuál va a ser la fragancia que le guste y se arma primero en un escritorio. Después hay que ver la factibilidad de las materias primas. Las materias primas es algo muy particular porque las materias primas naturales no son infinitas. O sea, en la naturaleza, todos los que tengan jardín lo deben saber, las flores florecen en un momento del año, en otro momento, por más que nos guste el aroma, por más que nos guste cómo se ven en el jardín. Perfumista, y eso lo combina, como si fuera un blend, lo combina con su formación como museóloga. Entonces da una cosa única, como un aroma único. Eso es lo que es Lili, es un aroma único. Gracias. Así que nos encanta escucharla y aprender de ella, y en particular en este espacio que tenemos de un lado y del otro obras, piezas que nos dan también algún pie. No sé si Liliana nos tomará, pero aquí tenemos un conjunto de perfumes en un autorretrato muy hermoso. El señor se dibuja a sí mismo en un espejo y a la vez es un lugar lleno de frascos de perfumes, y eso puede ser inspirador, ¿no? Pero también de allá tenemos un reloj que la historia es muy linda, no la voy a contar toda porque acá hay otras historias que van a desarrollarse, pero en síntesis, este reloj fue donado por Corina Cábana, ¿se acuerdan? El edificio Cábana, y lo donó a este museo. Y en el intento por datarlo, por informar más acerca de la pieza, Hugo Pontoriero, curador de este museo, contactó a gente de Versailles, en Francia, porque se dio cuenta que era francés. Y en Versalles, ¿qué le dijeron cuando vieron la foto y la información? ¿Ustedes tienen ese reloj? Y ese reloj había sido María Antonieta. Y se había ido
con muchas cosas en el momento de la Revolución Francesa y no se sabe cómo se fue a Nueva York y no se sabe cómo Corina desde Nueva York lo trajo acá. Y ahí está. Así que perfumes de la época de María Antonieta. Estamos en el lugar perfecto. Es uno de los personajes de la historia que vamos a ver hoy combinando moda y perfumes. Perfecto. Sí. Así que estamos en el lugar perfecto para escuchar esta perfecta charla. Muchas gracias, Lili. No, gracias a vos. Bueno, siempre es un placer escucharla, Marina, me llena de halagos. Un poco el leitmotiv de esta charla va a ser la moda y los perfumes. O sea, cómo a lo largo de la historia se fueron uniendo la moda. O sea, hoy nos parece lo más normal que un diseñador tenga su línea de perfumes. Sin embargo, en algún momento eso no era tan común ni tan normal. Y vamos a ir viendo hoy cómo fue que nació esa historia. La primera gran referencia, ustedes saben que la ropa fue como el segundo lujo de la historia, o sea, vestirse fue como uno de los grandes avances de la humanidad. Y perfumarse fue otro avance que surgió, se los voy a contar muy breve porque creo que es más interesante lo que sigue, pero en realidad cuando se habitaban las cavernas, el encargado de quemar hierbas para mandar mensajes al más allá, claro que terminaba quedando mucho mejor perfumado que el resto de los que estaba dentro de la caverna. No existía el baño, no existía la ropa, se ponían una piel mal curtida para abrigarse y se fueron dando cuenta que el encargado de quemar las hierbas, o sea, el mensajero estaba siempre mucho mejor oliente que el resto. Ese fue el inicio de los perfumes. Pero ahora vamos a hacer como un persaltum para empezar. Ya cuando los europeos se visten, se arreglan. Ustedes saben que en Florencia, alrededor del siglo en el siglo XIII, Florencia se dedica a recibir dentro de la ciudad uno de los Medici. Los Medici eran grandes prestamistas de la historia. Entonces, claro, llegó un momento que dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Llenos de plata, llenos de palacios, pero tenemos cero alcurnia. Fue en el momento en que se produce en Europa la cruzada contra los cátaros, la iglesia los declara herejes y los extermina, y Florencia aprovecha y abre sus puertas a todo lo que eran poetas, médicos, arquitectos, ingenieros, todo aquel que tuviera perfumistas, todo aquel que tuviera una habilidad era bien recibido en Florencia. Entonces, hacia el año 1500, cuando ya Florencia era un centro de lujo, recibían sedas de Oriente, traían perfumes, ¿qué les faltaba? Les faltaba alcurnia. Entonces, el Papa Clemente VII, que era un Medici, decide casar a su sobrina nieta, Catalina, con un noble español y con un noble francés, y la casa con Enrique II de Francia. Catalina, pobrecita, le mostraron un esmalte, que eran las fotos de aquella época, y se enamoró perdidamente de ese esmalte del que iba a ser su marido. Entonces llegó con las costumbres italianas, traía vestidos de seda, traía piezas enteras de seda para realizar sus nuevos trajes en la corte, traía perfumes. Bueno, venían sus astrónomos con ella, venía llena de lujos y llegó a un palacio. En ese momento el Palacio Francés estaba en lo que hoy es el Museo del Louvre, y llegó a un palacio que era medio todavía una fortaleza, que tenía casi 600 habitaciones y no tenía baños. En una corte que era de buen tono lavarse la cara y las manos, y el resto del cuerpo se aconsejaba mantener una camisa blanca para que se viera bonita y bañarse, si no quedaba más remedio, cada 15 días.
pobre Catalina le dio como un ataque, porque entre otras cosas ella tenía 14 años, su novio tenía 17 y estaba perdidamente enamorado de su amante de 36, que era Diana de Poitiers. Entonces Catalina se reunió con la historia oficial dice que eran sus perfumistas, eran además sus consejeros, y las malas lenguas que circulan siempre por ahí dicen que en verdad eran los dos encargados de hacer los venenos para la gente que le molestaba a Catalina. De hecho, Catalina fue la inventora de esos anillos con una puertita. Bueno, y dicen que ahí guardaba los venenos que molestaban. Lo cierto es que Catalina tomó varias decisiones importantes en su primer año en la corte francesa. Lo primero que hizo fue agarrar a los hermanos Ruggieri, sus perfumistas, y decirle que vayan urgente a recorrer Francia a ver dónde había flores o la posibilidad de cultivarlas para poder perfumar, o sea, flores en cantidades para poder perfumar todo ese palacio. Y bueno, ellos recorrieron durante casi un año toda Francia y finalmente encontraron que en el sur, en la ciudad de Grasse, crecían muchos jazmines de forma natural y una cantidad enorme de hortalizas y verduras con las que se alimentaba la población. Ella dijo, hortalizas y verduras no son tan necesarias, planten más jazmines, y vamos a ver el tipo de perfume que se usaba en la época de Catalina. Era un perfume netamente floral que se hacía por infusión. Esto van a ver que es algo como bastante básico, ¿sí? Huele a flor de jazmín nada más. Bueno, para los que tengan curiosidad saber cómo siguió la historia, una vez que tuvo perfumado todo el palacio, agarró al amante de su marido y le dijo, mira, vení, acá tenemos que llegar a un acuerdo. Porque si vos seguís durmiendo todas las noches con el rey, yo no voy a tener ningún hijo. Y si yo no tengo un hijo, voy a volar yo primero, vos después y el rey por último. Entonces acá tenés que arreglar las cosas. Bueno, terminaron siendo grandes amigas. Catalina tuvo 10 hijos. De hecho, Diana la asistía en muchos de los partos y llegaron a tal punto de amistad que en algún momento, cuando Diana de Poitiers ya era una señora bastante mayor, el rey tomó de amante a una niñera de uno de los niños y Diana fue a decirle que era una falta de respeto que engañe a la reina con una niñera y echó a la niñera. O sea que Catalina supo tejer muy buenas relaciones a lo largo de sus muchísimos años en la corte. Catalina se murió con 84 años, o sea que estuvo 70 años en la corte. Fue una reina de mano dura que instaló, fue la primera que instaló realmente costumbres muy importantes en cuanto a lo que hoy se conoce como buenas costumbres. Por ejemplo, hizo que en la ropa dejen de usar el jabot que usaban en las blusas y en las mangas, porque eso se usaba para comer y limpiarse la boca y las manos. Entonces ella dijo, en mi corte se usa servilleta. Le dijeron que eso era incómodo, que era un aditamento extra, que dijo, no me importa, la reina soy yo y acá se usa servilleta. E introdujo, entre otras cosas, bueno, eso en cuanto a la moda, en cuanto a las buenas costumbres, introdujo el tenedor. En la Europa del siglo XVI existían las cucharas y los cuchillos, y nada más que un tenedor de 2 dedos para trinchar la carne y cortarla y ponerla arriba de un pan, porque el tenedor exigía, bueno, me estoy yendo del tema, pero se los cuento cortito. El tenedor, en ese momento existían los platos hondos para las sopas, y después alguien, si nos queda tiempo, háganme acordar que les cuento por qué lo de las muillettes, que tiene que ver con esa forma de comida, que son estas tiritas que estamos oliendo. Existían los platos hondos donde se ponía el pedazo de carne y se agarraba y se cortaba y se comía con pan. Introducir el tenedor significaba que uno ya no podía tener el plato para el guiso o para el pedazo de carne. Uno tenía que tener un plato más playo primero. O sea, había que tener el plato hondo del guiso, pero además un plato playo,
porque había que pinchar y cortar, entonces el plato tenía que ser playo. Y si uno no tenía mano más que para el tenedor y el cuchillo, tenía que tener un banco donde sentarse, ya no podía comer parado. Entonces todo eso traía una complicación enorme que ella dijo, sí, bueno, ok, es complicado, pero la reina soy yo y esto se hace. Y con eso hizo un montón de cosas en Francia, entre otras, y acá volvemos a relacionarla con la moda, seguía habiendo muchos problemas para curtir los cueros. O sea, los cueros se curtían mal y en poco tiempo tenían muy feo olor. Entonces, Catalina lo que hizo fue mandar a sus perfumistas a investigar qué cosas había para preservar mejor los cueros. ¿Qué fue lo que encontró? Encontró dos cosas muy importantes. Una, el cistelábdano. El cistelábdano es un elemento que todavía se usa hoy en perfumería. Es una especie de bálsamo oscuro, muy denso, que da un aroma, ustedes lo van a oler ahora, da un aroma muy fuerte, muy reconcentrado. Y el otro producto es la mirra. La mirra es con lo que los egipcios conservaban las momias. Y Catalina dedujo que si se conservaban las momias también se podía conservar los cueros que ella necesitaba para los guantes. Bueno, ustedes van a ver del perfume suave y que olieron recién, suave y aterciopelado de flores, esto tiene un olor casi agresivo, ¿sí? Esto es una mezcla de mirra con cistelábdano. Esto hizo que los guanteros, que eran, así se llamaban los que hacían guantes, hizo que los guanteros rápidamente reclamaran ser un gremio, al que, claro, estos olores eran totalmente desconocidos en Europa. Recién se hicieron conocidos cuando se instalaron como elemento de curtido de los guantes. Entonces les empezaron a pedir a los guanteros que hagan perfumes con estos olores. Y ellos rápidamente dijeron, entonces somos el gremio de guanteros perfumeros. Y hubo alguien que hoy lo llamaríamos un empresario metrosexual, la historia no lo trata así, pero fue Luis XIV. Luis XIV fue un personaje muy particular, además de que tenía un éxito total con las mujeres de viejo, y los cuadros que conocemos de él son ya viejo y gordo y qué sé yo, y con una peluca media snob. Pero de joven parece que era, los pocos retratos que hay de él de joven, parece que era muy buen mozo, tenía mucho éxito con las mujeres, a pesar de que tuvo como una adoración por su esposa. Igual se engañó cuantas veces se le cruzó, pero tenía como un respeto muy especial por su esposa, o sea, nadie podía hablar ni tocar a la reina, y era mutuo el tema. Pero bueno, Luis tenía como una afición muy especial. A él le gustaba comer bien, tomar bien, le gustaba vestirse bien, e instala en la historia, sin pensar que iba a ser algo que iba a quedar en la historia. Él pensaba, bueno, inaugura el Palacio de Versalles e instala lo que son las modas de verano y de invierno. Porque ropa, o sea, bueno, está bien, sí, el rey puede cambiar todos los días de ropa, puede cambiar todos los días de perfume, pero ¿qué más podía agregar a eso? Podía agregar que la ropa fuera específicamente de verano o de invierno, y se lo conoce en la historia por haber, entre otras cosas que ahora les cuento, por haber creado esto de las temporadas de moda, que hoy nos parece totalmente común ponernos ropa de verano o ropa de invierno. Bueno, esto fue una idea de Luis. Otra idea de Luis fue que todo aquello que a él le gustaba consumir en el palacio lo promovía para que aquellos artesanos que se dedicaban a hacer esa cosa en especial pudieran desarrollar sus negocios. Por ejemplo, financia que los monjes que hacían vino y probaban con un vino espumante puedan desarrollar el champán. Otra cosa que financia
es que su perfumista personal, que era un señor que tenía lo que se llamaba un negocio de buenos olores, eran flores de potpurrí, porque se desparramaban por las casas que tenían poca ventilación para que el popurrí, porque seguíamos con que se bañaban poco, ¿no? Entonces las casas tenían feos olores, entonces el popurrí mejoraba los olores, hacían bolsitas de lavanda para colgar en los roperos, aguas de lavanda para ponerle a la ropa recién lavada. Él lo agarra a su perfumista, que tenía un pequeño local en los suburbios de París, y le dice que va a poder hacer todos los perfumes con los que él siempre soñó, pero que el rey quiere un perfume por día, y que la otra condición es que salga a vender sus perfumes por Europa diciendo que son hechos en Francia. Para cuando me preguntan por qué los perfumes son franceses, bueno, porque Luis, la gran visión que tuvo fue que su perfumista, los viñateros, los modistas, todo aquel que trabajaba algo de lo que a Luis le gustaba, tenía que salir a venderlo por Europa con la condición de que el producto dijera que se hacía en Francia. Creó así un gran imperio, fue el Louis Vuitton del siglo XVII, o sea, él creó un imperio gigantesco del que disfrutaba muchísimo. Nosotros vamos a hablar, cuando Simone Barbe, su perfumista, le plantea que no hay mucho para elegir, había unas 14 o 15 materias primas para hacer perfumes y que no había mucho más, él le dice, bueno, ¿de dónde se sacan los perfumes que se están haciendo en Francia? De Grasse, le dice Simone Barbe. Entonces él le dice, bueno, en Grasse vamos a plantar otro montón de cosas. Todo lo que pueda crecer en Grasse, lo vamos a plantar. Y así es que convierte Grasse, traen rosas de Turquía, traen jazmines de otras variedades, y hace algo más todavía en bien de la industria, que es agarrar las islas de Mauricio y Reunión y decir, bueno, acá, ¿qué puede crecer? Que es un clima más cálido. Y las convierte en plantaciones con cosas tan importantes como el anís estrellado, el clavo de olor, la canela y finalmente la vainilla. Islas que todavía hoy son productoras de esos productos. Bueno, y el geranio, que el geranio que usamos los perfumistas es el famosísimo geranio de Bourbon, que tiene su origen en las plantaciones financiadas por Luis XIV. Bueno, si ustedes huelen este perfume van a ver que ya no es el perfume de jazmín o esa cosa reconcentrada que olimos hoy, sino que es un perfume mucho más floral. Porque él dice, bueno, ahora financié los cultivos, listo, los primeros perfumes florales los quiero para mí.